Venga, pues vamos a ver. Los 25 juegos de terror más potentes jamás hechos según IGN. ¿Cuántos creéis que habrá antiguos? O sea, imagino que estará Resident Evil 1 y alguna cosa así, ¿no? Pero serán casi todos modernos, supongo. Vamos a verlo. Ok. Horror means different things to different people. Some people hate clowns. Qué prima más guapa esta, ¿eh? La de 8, estuvo chula. Some are troubled by the unknown of a dark space. Annabelle Comes Home también está guay. De hecho, las Annabelle están mejor de lo que dicen. And some, my old flatmate, will run away if a wooden spoon gets too close to brushing against their skin. The same broad range of fears can be found in video games as well. Sure, there are jumpy moments in The Last of Us Part 2. Juegazo. And Bloodborne's Yharnam is dressed to the nines in horror. Madre mía. But here we're looking at those entirely scary experiences. Vale, van a meter juegos de aventura y demás y van a poner terror puro. And are purely horrific. Vale, vale, vale. Brilliant. Siren 2. Placed on what we find the scariest. Here are the 25 best horror games of all time. Vale, de acuerdo. Let's go. Empezamos. A ver qué ponen. Stay Out of the House, no lo he jugado. No lo he jugado, no he jugado a ninguno de Puppet Combo, de hecho. No he jugado a ninguno de este pibe, y tiene un montón, ¿eh? With a library of over 20 developed and published games, there's no shortage of gory and intense homages to an era of the VHS or PS1 to choose from. But Stay Out of the House is the standout entry of the one-man studio's work. A mix of immersive sim and survival horror. You're put to the test as you attempt to escape the disgusting layer of the cannibal butcher. A ver, pinta curioso, la verdad. El efecto VHS me molesta más de lo que me gusta, la verdad. Pero parece curioso. Serán juegos cortitos, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene 20 putos juegos. Ok. Slender de 8 Pages. Bueno, este es el juego seminal, ¿no? De los juegos de internet, vaya. A ver, yo no lo pondría en un top 25 de la historia, pero entiendo que es muy importante para la escena independiente, sobre todo. A ver, es un juego que es importante a nivel histórico, ya está. Y punto. Yo no lo pondría tan arriba. O sea... Bueno, está aquí por arqueología, básicamente. Por arqueología. Se acepta por eso. Devil Within, tan abajo. Curioso. Curioso. Ojo la referencia. Que no se note que Mikami estaba detrás, ¿eh? Vale. Aguanta bien la estética, ¿eh? Aguanta muy bien la estética, la verdad. La fotografía que tiene, el grano, está chula. No se ve nada mal. O sea, se nota que es muy de la época por el color marrón que predomina, pero está guay. Esto era la demo del juego, de hecho. Esta parte. Ok. Vale. Condemned, Criminal Origins. Este juego fue de los primeros de la 360. Saga súper infravalorada, ¿eh? Era como jugar a Seven, básicamente. Estaba muy guay. Eran muy curiosos. Eran muy curiosos. ¿Este es retrocompatible en Xbox? Imagino que sí, ¿no? Bueno, si no estará, imagino en Steam. ¿Ves? Lo que le he hecho falta a esta lista es que digan dónde están disponibles, por ejemplo.
En plan, se puede jugar aquí, aquí, aquí. While many games on this list have you playing an unwilling victim Vale, of Manhunt de terrorists, Rockstar, terror, a ver. stands out by making you the architect, albeit under Es una snuff movie, pero slight terror duress, como tal. of the terror. Hot on the heels of the worldwide success of Grand Bueno, Theft puede ser, ¿no? Auto 3 and Vice City, Rockstar surprised the world by choosing to take its controversial games to the next level. James Earl Cash, a criminal A ver, es que lo veo más como un juego de acción visceral y tal, que no como terror. Es como poner el Punisher, ¿sabes? O sea, el Punisher tenía escenas hiper grotescas, pero terror no es. Es un juego en tercera persona en el que hay sangre y gore, pero terror. Ah, por temática entiendo que esté, ¿vale? Pero por lo demás. Anime and the like, but no video game at that point, or arguably since, has gone as far as Rockstar's Esto es verdad. Manhunt. Ningún juego hay tan lejos como este a nivel de violencia. No ha habido cojones, vaya, y menos ahora. Inside, uy. Puedo entender que pongan Inside, pero yo pondría Little Nightmares antes que Inside. O sea, como terror pondría Little Nightmares, pero Inside es un juegazo. Y Limbo, bueno, fin. Vamos, yo de este estilo pondría sobre todo Little Nightmares 2, que es la polla. Qué juegazo esto, ¿por qué lo hacen más, tío? Hace que no sale un juego de Play Dead varios años ya, No, visualmente es un pepino. Visualmente es una puta obra de arte. Visage, no lo he jugado nunca. No lo he jugado nunca, ¿eh? Pero porque aparentemente tiene un montón de puzzles y yo los puzzles sabéis que los detesto. Bueno, no los detesto, soy malísimo jugándolos, ¿no? Pero me mola mucho la estética y demás. O sea, tanto este como Madison me ha alejado de jugarlos el hecho de que los puzzles me producen más miedo que el miedo del juego en sí. Entities taunt you by breaking light bulbs, turning on and off lights. Pero la verdad es que la estética es la polla. This constant barrage of sensory terror, combined with the pressure to maintain Dwayne's sanity, makes Visage one of the more challenging horror games released in recent years. It's very much trial and error, but your patience is rewarded with a fascinating story and plenty of jump scares. While it may not be Silent Hills, por cierto, el que era español que no llegó a salir el luto, tío, ¿qué pasa con ese? Jugué la demo hace 2 años, creo. Y no sale, ¿eh? No sé qué habrá pasado con ese juego, la verdad. Le está costando, ¿eh? Phasmophobia. Esto me parece dejarse llevar por el hype de la viralidad, ¿eh? Esto me parece dejarse llevar demasiado por las tendencias. No creo que Phasmophobia esté en el top 25 de survival de la historia, la verdad. Honestamente. Por muy bueno que sea en cooperativo y demás, me parece un poquito dejarse llevar. Sí, es español el luto, sí. Try to scramble to the exit for a hasty escape. As scary as it also delivers laughs in equal measure, eliciting those involuntary emotions only horror and comedy can provide. Vale. Oh. What's going on? Oh my god. Oh my god. Shit. Where's the door? No, hombre, no. Dead by Daylight launched in 2016 as a meager. Creo que estamos en las mismas. Dead by Daylight en un top de juegos de terror. Bueno, también es... ¿Cómo se llama la lista? Espérate. A ver, vale, espérate un momento. Estoy equivocado ahora mismo, ¿vale? Porque yo estaba pensando en survival horrors, no juegos de terror. A ver, si metes juegos de terror, entran cosas mucho más variadas que solamente survivals. Es un juego de terror al final, ¿no? Vale.
Yo no lo pondría. Ha sido importante. Básicamente han salido 50 copias después. Pero no sé. Creo que han valorado juegos relevantes más que los mejores. Que es distinto. Porque relevante Phasmophobia ha sido. El Slenderman. Este. Han sido relevantes. Con lo cual imagino que Outlast va a estar el top 5 o algo así. O el Amnesia, vaya. A huge, powerful horror movie monster in the next. It's deservedly established itself as the best in its field. Bueno, ok. Until Dawn. Yo sí lo pondría, ¿eh? Yo Until Dawn sí que lo pondría en un top de juego de terror. Para mí me parece que es el mejor en su género, básicamente. No han hecho nada ni remotamente igual de bueno, nada. O sea, yo este lo entiendo. O sea, la gente le quita el peso porque es una película, básicamente. Pero yo a este lo pondría en un top de terror, sin duda. Es súper divertido, la historia está guapísima. Yo este lo pondría, sin duda. Until Dawn is a gleefully cheesy homage to slasher este mola. set in a world built by a developer who clearly adores the genre. Its often replicated, robust choice and consequence system was genre-defining and allows players to truly experiment with the gruesome horrors hidden beneath its corny surface. Vale, ¿qué más? Alan Wake 2 el 15. Uy, muy abajo, Muy abajo, Ojo. Me gusta que no se hayan dejado llevar por el hype para ponerlo el top 2 o top 3 o algo así. Es un juegazo Alan Wake 2, Es un juegazo. Y con el paso del tiempo, en mi cabeza ha crecido bastante. En mi cabeza, con el paso de los meses, ha ido creciendo bastante. Está muy guapo, tío. La parte de la residencia de ancianos me parece la puta polla. Me gusta mucho más que esta. Esta sirvió mucho más bombo porque era inesperada. Pero la parte de la residencia de ancianos es Dios. O sea, es la mejor del juego, básicamente. No sé, le sobraban oleadas a este juego, básicamente. La parte de la playa en la que sale un montón de enemigos mientras toca la música y tal, un poquito excesiva, la verdad. Pero en general, joder, y también la parte del parque de atracciones abandonado. Está guapo el juego, tío, está muy guapo. Está muy guapo, la verdad. Yo diría que lo pondría más arriba, pero claro, es que 15 juegos de terror que pones, tío. Habría que ver la lista completa, Soma, comprensible. Comprensible. Ok. Vale, vale, vale. Lo puedo entender. La historia es bastante potente. A ver, yo creo que va a estar Alien Isolation en el top 10 mínimo. Y va a haber un par de Resident Evil seguro. Estarán el 7 y el 1. O el 7 y el 2 remake. Uy, no estará el... Igual solamente ponen el remake del 2 y ya está, Claro, con Resident Evil pueden poner muchos juegos, tío. O sea, para mí mejor es el 7, ¿vale? Resident Evil. Pero pueden poner el remake del 2 o el 1 original y quedarse a gusto. Y Silent Hill, obviamente va a estar Silent Hill 2 original. Y veremos si el remake o no. Alone in the Dark no creo que esté ninguno. Clock Tower. Bueno, me parece interesante ponerlo, es un juego importante. Aventura gráfica, terror. Fue de los primeros juegos de escapar de un enemigo. A ver, esto es un clásico. Es un clásico. Así que me parece bien que esté aquí. Pero es lo que digo, creo que están cogiendo juegos que son pioneros más que juegos que sean brillantes. No digo por este, sino en general.
Forbidden Siren 2, curioso. Este no lo juego, jugué el primero. El 2 nunca lo jugué. Buah. Como no ponga ningún Project Zero, me parecerá una mierda de lista, Como no ponga ningún Project Zero, va a ser fumada. Fumada droga porro, which lets you peer through the eyes of both friends and foes to navigate its rain-soaked levels, is tricky, but once mastered, you're left with a refreshingly unique horror experience. Claro, es que yo igual por nostalgia te pondría el Obscure también, por ejemplo, ¿sabes? O sea, antes que el Dead by Daylight hubiera puesto el Obscure 1. Vale, Resident Evil 1, el 11. A ver, yo creo que estaría más arriba, ¿vale? Por importancia y porque a día de hoy sigue siendo un muy buen juego. Pero quizá hubiera puesto el remake en lugar del original, fíjate lo que te digo. Que al final no deja de ser lo mismo, pero con mejores gráficos. Quizá hubiera puesto el remake, de GameCube. La verdad, por importancia histórica, cubres ambos huecos, ¿sabes? These are all things Resident Evil pioneered in video games, and without it, the survival horror genre simply wouldn't exist. Yes, Clock Tower outlined the blueprint, but Resident Evil masterfully executed the ideas and proposed survival horror to the masses. Clock Tower. Of course, the formula has since been regularly improved upon, and the original is arguably weaker than most of its sequels, but none of it would have been possible without the progenitor and its Vale, está diciendo literalmente que ninguno de los juegos sería posible si no fuera por el original. Con lo cual está dándole un valor arqueológico a los juegos. No está hablando de calidad intrínseca, sino de valor arqueológico, como pasó con el Dead by Daylight, con Slenderman y cosas así. Viéndolo así, puedo entender la lista. Me falta, no obstante, Alone in the Dark 1, entonces. Me falta Alone in the Dark 1, obligatoriamente. Y seguramente, pues... Bueno, es que tiene que estar en la Amnesia, a la puta fuerza. No puede no estar. Re 4 creo que no va a estar porque ha dicho que no va a poner juegos más enfocados a la acción. O sea, va a excluir The Last of Us. Yo creo que tampoco va a estar Resident Evil 4, honestamente. Es un juego de acción más que de terror, ¿sabes? No, 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 no. No te compro esto. No puedes ponerme Resident Evil el 11 y el puto Five Nights at Freddy's el 10. Me cago en... No. 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 No fucking way. Que sí. Que los niños de 8 años han asustado con esto. Ni de puta coña, hermano. Ni de puta coña. Ni de puta coña. No. A ver qué dice. There was always something inherently creepy about being in a Chuck E. Cheese restaurant as a kid. A dimly lit, rat-themed birthday party center with a sad pizza, a mostly broken arcade room, and a giant animatronic animal band that would shut down in between songs to stare into the souls of children with giant dead Que sí, pero el juego es una mierda, por mucho que esté bien la ambientación. A game about the fleeting joy and haunted magic of a seemingly lifeless collection of animatronic pizza restaurant mascots who suddenly spring to life and become hot. Tío, es un PowerPoint, es que no puede estar tan arriba, tío. Que, a ver, yo le doy valor al FNAF, ¿vale? Por crear un género en sí mismo. Y por crear una mitología en torno a él. Tiene mucho valor eso. Pero el juego como tal es una mediocridad de cojones. No es un top 25 de la historia, tío. No lo es. O sea, llama esto... los más importantes. Te lo compro que esté FNAF. En los más importantes de la historia está FNAF. Punto. Pero en los mejores... Best Horror Games. Una polla. Una polla. No, no, no. Como esté Hello Neighbor, ya me corto la polla. You're an employee tasked with watching the restaurant after dark and surviving the night yourself. You'll flip through security cameras and other various devices, while unsettling mechanical faces pop up sporadically, or generally go bump in the night. Vale, sigamos. No quiero ver más. Sigue, anda.
Resident Evil 4. A ver, es un juegazo, pero si os va a omitir The Last of Us, ¿por qué está Resident Evil 4? It quickly became recognized as one of the greatest games of all time. Resident Evil 4 once again puts you in the shoes of Leon S. O sea, si omite The Last of Us, ¿por qué está Resident Evil 4? Si ambos son juegos de acción-aventura. But that plot quickly thickens as he gets tangled up in a story in which a new deadly virus threatens to. O sea, hablando de los mejores, entiendo que esté, pero de los más influyentes. Resident Evil 4 still packs a punch thanks to its lightning fast zombies. Es la polla, este juego, pero, coño, está en el mismo bloque que The Last of Us. De hecho, diría que The Last of Us es más terror que esto, porque al final... tío, aquí hay putos bazocas y hay estatuas que te persiguen gigantes. Quiero decir, el otro al menos estás a pie de calle, ¿sabes? Vas a ras del suelo. Tienes munición más limitada, no sé. Las escenas de terror del primero son más de terror que las de Resident Evil 4. No sé. Would likely fare higher, but judged purely as a horror game, it takes a slight step backwards compared to the previous 3 games. Es que lo está comentando que a nivel de terror tira muy para atrás con respecto a los otros 3 anteriores, normal. Es un juego de acción con elementos de terror, pero es un juego de acción. Buenísimo, eso sí, pero... still a fantastic horror game, even if it does focus more on roundhouse kicks than jump scares. Left 4 Dead 2. Es un juegazo. Es un juegazo, pero no sé yo si estaría tan arriba, la verdad. Yo hubiera quitado Death by Daylight y en ese hueco poner el Left 4 Dead. Como juego cooperativo para jugar con colegas de terror, este me gusta más, la verdad. Will only make it out alive if they work together to overcome the undead hordes. Both the original and its sequel are fantastic, but we're going for Left 4 Dead 2 here. A ver, tened en cuenta que un juego de terror no es el que te da miedo, sino el que contiene elementos de terror. Tener putos zombies que te persiguen y te matan es de terror. O sea, que no dé miedo como tal, no quita que sea de terror. A ver, es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo esto, no le pongo pegas. Pero para un top 10, no sé yo si lo pondría, honestamente. Claro, ¿cuál sería el top 10, realmente? Es complicado, ¿eh? Son muchos juegos, tío. Snappy gunplay, fantastic level design, and a whole 80s horror franchise's worth of blood ready to chuck all over the walls, Left 4 Dead 2 remains an eternal horror classic. Vale, va, sigue. Outlast, vale, te lo compro. No me gusta Outlast, ¿vale? Un juego en el que tienes que esconderte del enemigo todo el puto rato me parece aburridísimo, personalmente. Pero Outlast tiene una estética original. La jugabilidad tiene su rollo. Ambientación bien. O sea, no le pongo pegas a Outlast, aunque no es mi rollo. O sea, yo entiendo que esté, ¿ves? Aquí no pongo pegas. A este no le pongo pegas. Vale, vale, vale. Ok. ¿Sabéis lo gracioso de esto, gente? ¿Sabéis lo gracioso que es que estemos viendo un vídeo de IGN de los 25 mejores juegos de terror jamás hechos? Que en IGN le dieron un 5,8 a este juego, o un 5 con algo, diciendo que era insufrible, que la IA era una basura. O sea, lo pusieron a caldo. Lo destruyeron en IGN cuando salió este juego. Lo destruyeron por completo. Y mira ahora.
Horror movie Alien is a masterclass in fear, building uneasy tension and suspense Mira by ahora. the threat of a single deadly organism. On paper, it's a concept not easily translated into video game form, but developer Creative Assembly absolutely nailed it with Alien Isolation. Okay. Gung-ho colonial marines and gallons of acid. ¿Va a hacer alguna referencia a la review que hicieron? Alien Espero que sí. Isolation demands that you outwit a single indestructible xenomorph that stalks you around the sprawling Sevastopol space station. Alien Isolation is a first-class licensed game thanks to its unrivaled attention to detail when it comes to replicating the film's universe. Everything from computer interfaces and poster fonts to lighting and sound effects are authentic to the original movie's visual style. But it's the xenomorph, powered by sophisticated artificial intelligence, that truly makes Isolation a best-in-class Alien game. Vale. The beast quite literally has a mind of its own, capable of learning your tactics and finding new ways to hunt you. With only stealth, guts, and a few select tools to help you survive, Alien Isolation is a terrifying horror simulator in a way few other games on this list are. Hombre, menos mal, tío. Mira, top 5 de Dead Space, en lo personal, estoy de acuerdo. Para mí Dead Space es lo mejor de Resident Evil 4, sumado al terror de Alien, básicamente. O sea, para mí este juego es God, y el remake es la polla también. O sea, para mí Dead Space estaría en un top 5 de survival horrors, o de terror en general, sin duda. Es la puta polla. Resident Evil 4 redefined Es la the polla. survival horror genre, inspiring a slew of Y encima tiene influences to rapidly follow. todo el tema de la Despite nave interconectada y Dead demás Space que mola un Resident montón. Evil 4 influence on its sleeve, it delivered a new level of intense horror that meant this sci-fi Es un scare juegazo. fest was a triumph in its own right. As Isaac Clarke, you're tasked with exploring a derelict Bueno, hablando de... Y el interfaz, que es la puta polla. Que, bueno, ese juego es la hostia en general. terror lurking around every El corner. juego en general es la Its polla. dimly lit corridors are littered with monstrosities from God knows where, and unfortunate crewmates mutilated into a disfigured mess. Bien, Dead bien, bien, Space bien. personifies our I like fear of it. the unknown and graphically illustrates the Tío, deep ¿pondrán horrors Bioshock we've en la only lista? ever really seen Porque in vale que movies. no es Necromorphs, terror the zombies solamente, of the series, are the pero yo creo que he epitome of estado terror más and tenso con gruesome Bioshock que con muchos de la design lista, and ¿eh? unpredictable nature made them a O sea, Rapture con los splitters y tal, ojo, ¿eh? Hostia, te mantenía tenso el puto juego, ¿eh? Para mí Rapture es un escenario bastante... tal, ¿eh? O sea, no es terror puro y duro, pero... tenso de cojones es. Vale. También está en mi lista de los mejores juegos de terror de la historia. Me da igual que sea una demo, un teaser, me suda la polla. PT es, o fue, aterrador de cojones. De cojones. Es la polla. Es la polla. Para mí por lo menos es la polla. PT may not have been a full release and it's no longer available to download. So we debated whether it should even Esta para mí es la be on polla. this list. But the playable teaser, hence the name PT, is one of the scariest games ever made, and as such, deserves recognition. The result of a cross Para mí estaría. once in a console generation Y también estaría Resident Evil 7. De hecho, que no esté me extraña. Kojima and Guillermo del Toro, PT was revealed via a nondescript teaser at Gamescom 2014, followed by an otherwise quiet release on the PlayStation Store. Hours later, the enigma was solved, and PT was revealed to be Silent Hills. But despite the code being cracked, the solution wasn't entirely clear, and PT would go on to become an obsession. Es que le quedan 3 huecos para poner Resident Evil 7, Resident Evil 2 y Silent Hill 2. ¿Creéis que va a haber alguno más en la lista que no sean esos 3, gente? Silent Hill 2, Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 7. ¿Cuál creéis que falta ahora mismo? O sea, ahora mismo, ¿qué creéis que falta? O sea, para mí Resident Evil 7 es el mejor de la saga, personalmente. El 2 fue muy importante, ¿vale? Básicamente hizo lo que el 4 en su momento. Y creo que es impepinable que Silent Hill 2 va a ser el número 1. Creo que es impepinable. ¿Cuál puede faltar? Amnesia no está, pero han puesto el Outlast, que a su manera cubre un poco el hueco. Entonces... No, Alone in the Dark ya no lo van a poner. Alone in the Dark, si no lo han puesto en los puestos 20 y pico, no va a estar. No va a estar ni de puta coña. The Last of Us han dicho que no iba a estar. The Last of Us han dicho que no iba a estar.
Por eso creí que no iba a estar tampoco Resident Evil 4. Porque no deja de ser el mismo blueprint, ¿sabes? El mismo tal. Yo creo que van a ser esos. Resident Evil 2, Silent Hill 2 y el 7. Project Zero no ha salido todavía y me extraña. Me extraña bastante. Pero tan arriba no sé si lo pondría, No sé, vamos a verlo. Tengo cierta curiosidad, la verdad. Pero que, a ver, ¿estamos todos de acuerdo, pregunto, en que Silent Hill 2 va a ser el número 1, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo en que el primero que va a estar, el número 1 va a ser el Silent Hill 2. Imagino que el original y no el remake, pero ya veremos. Ya veremos cuál ponen. Pero yo creo que evidentemente va a ser el Silent Hill 2. No tengo, vamos, que no tengo ni duda. O sea... Para mí no lo es, pero bueno. Históricamente se considera que es el mejor. Qué puto juegazo el PT, tío. Qué maravilla. El puto bebé llorando ahí. Madre mía. ¿Por qué sale Pedro Pascal en esa foto? No me había fijado hasta ahora. With that, the bizarre tale of one of the most terrifying games ever made came to an end, but its legacy will always remain. La puta Lisa, Puto mal rollo daba, tío. Cuando te girabas y estaba detrás, Hija de puta. Amnesia The Dark Descent. Ok. Vale, vale, vale. Históricamente me cuadra. Históricamente me cuadra. Creí que no iba a estar, porque ya pusieron el Outlast, pero bueno. Starting with the protagonist, Daniel, waking up alone in the dark castle of Brennenburg. He has no memory of how he's got there. Eso es muy importante. As he explores his surroundings, he realizes es muy importante. Stalking him, and wondering about the castle are other creatures that will give chase if they spot him. Lo hubiera puesto en un top 10, no top 3, pero bueno. You could fight back. But the thing is, you just can't. Your only defense is to run and often hide in the dark. A stark contrast to more action. Pues en parte porque este tipo de juegos a mí no me gustan, los de esconderte y tal. Which had come out the year before. But here's the kicker. Stay in the dark too long and you'll lose your mind. It's not the first game to have a sanity meter. Ahí está. Eternal Darkness says hello. Venga, va. El siguiente va a ser un Resident Evil y estoy entre el 2 y el 7. Me cuadra más el 2. Pero vamos a verlo. But its implementation in Amnesia is pretty ingenious. You'll need to balance the game's use of light to see what the hell you're even doing with hiding in the darkness to avoid monsters. The same darkness that is slowly driving you insane. Amnesia's sequels and follow-ups all build upon the Dark Descent's mechanics in smart ways, and other developers have taken notice, with Resident Evil 7 decision to switch to a first-person perspective owing a lot. Vale, si acaban de mencionarlo ahora no va a estar. The Dark Descent still holds up today. Si le acaban de mencionar ahora en plan, oye mira, existe, no va a estar en el top 2, obviamente. O sea que va a ser Resident Evil 2. Take a trip to Brennenburg. Just don't stay in the dark for too long. Ok. There are many contenders for best entry in the Resident Evil series, but our vote emphatically goes to the 2019 remake. Ya está, top 1 Silent Hill 2, which also happens to be the spookiest in a long line of quality RE spookies. The original Resident Evil 2 took everything successful about the survival horror formula established. Y el top 1 va a ser Silent Hill 2. No hay mucha sorpresa a este respecto. This was also the introduction of the infamous Licker and Mr. X, and the scares were bigger and badder. The adventures of Leon and Claire in Raccoon City not only became a benchmark for Resident Evil, but for the genre as a whole, until our next entry came along a few years later. In every way that 1998's Resident Evil 2 improved on its predecessor, the remake also replicated in kind. It's a prime example of how to take an older game and reanimate it for a new generation of players, pioneering a new generation of scares that are often imitated, but rarely equaled. Resident Evil 2 sits atop the pile when it comes to the genre's most famous series. Obvio.
When it comes to representing Obvio. real terror and its consequences, it doesn't get any scarier than Silent Hill 2. Vale, It's an comprensible. increasingly disturbing and psychological journey into the repressed thoughts of an unseen Comprensible. protagonist, and the tortured souls he meets along the way. Excuse me, Oh, I'm sorry. I No, was it's just... okay. I didn't mean to scare you. Emotional tragedy, guilt, anger, abuse, and the horrible ways the resulting trauma manifests are handled with a grace and maturity that only strengthens Silent Hill 2's disturbing subject matter. The mounting feeling that you are fleeing from an inescapable mistake, all leading up to a haunting revelation at the end, and a devastating fight against one of video games' most menacing antagonists, makes Silent Hill 2 the scariest game of all time. The original Silent Hill 2 is perhaps the bleakest, most somber game ever made, and Bloober Team has successfully recreated its miserable magic, ensuring the remake is a deeply effective descent into genuinely uncomfortable terror. With the 2024 remake, Team Silent's nightmarish vision is preserved. It's a modern reminder, not just of an era when Konami was a master of survival horror, but also Me encaja que esté, el Silent Hill 2, evidentemente. Silent Hill 2's unrelenting misery. There's just something Me about encaja the perfectamente. PS2 version though that keeps us coming back to its slightly pixelated fog and uniquely haunting atmosphere. It's fair to say that we've been seeing that restless town in our dreams ever since we first stepped foot in it back in 2001. 23 years later, nothing has been more terrifying. A ver, por decir alguna cosa de la lista, por hacer un balance, a ver si termina diciendo alguna cosa más, alguna mención especial o lo que sea. If you'd like to dive deeper into why Silent Hill... Vale, no. A ver, menciones interesantes. Primero, la lista creo que ha intentado hacer una amalgama de juegos buenos y juegos que son importantes para el género. Y en ese sentido, más que nos pese, tanto Final Fantasy Freddy's como Dead by Daylight, como Left 4 Dead, como Slenderman, tienen que estar ahí, ¿vale? Son juegos que han cambiado la forma de hacer juegos de terror. O sea, han salido 500 putos juegos iguales que esos. O sea, nos gusta más o menos, es la verdad, ¿vale? O sea, entiendo que son relevantes. Ahora, para mí FNAF es una puta broma de mal gusto. Honestamente, me parece siempre una saga mediocre. Con una buena idea y ya. Pero entiendo que esté en uno de los más relevantes. Los mejores no los pondría. O sea, Best Horror Games Ever Made no pondría nunca en mi puta vida ningún FNAF. No lo pondría. Personalmente. Me parece un gimmick. Me parece una broma de mal gusto. Pero si fuera por relevancia, sí estaría. Ahora bien, por relevancia, ¿por qué cojones no está el Alone in the Dark? Pregunto. El primero, ¿sabes? El original, ¿por qué no está Alone in the Dark? Y luego al margen, han dicho excluir juegos de aventura tipo el de Last of Us. Coño, pues quita también Resident Evil 4. O mete The Last of Us, que no pasa nada por ocupar un hueco con el puto The Last of Us, que es una obra de arte. Digo yo, no sé. Me han faltado cosas, la verdad. Me han faltado... A ver, es que realmente lo que me ha faltado tampoco es tan bueno. O sea, son juegos que están bien. Yo que sé, el Suffering o un Project Zero. O sea, para mí que pongan Manhunt y no pongan el Project Zero, el 1 o el 2, me da igual. Cualquiera de los dos está de puta madre. Es raro. O sea, para mí Fatal Frame es de lo que más miedo me ha dado en la puta vida jugando un videojuego. Hasta el punto de que cada media hora lo quitaba porque no podía más con él. Faltan sagas muy importantes, creo yo. Y luego ponen en Clock Tower por importancia histórica, lo entiendo, ¿vale? Y también porque viene ahora el remake y es interesante que esté. Pero yo creo que antes que poner Clock Tower de Super Nintendo, que es un juego que nunca se jugó fuera de Japón hasta ahora, hubiera puesto quizá un Hunting Ground, el de Play 2. El de la chica y el perro, por ejemplo, que viera a ser lo mismo pero moderno, ¿sabes? O hubiera buscado... o incluso Sweet Home, que es un RPG de terror, pero es un RPG... O sea, es un juego de terror también, ¿sabes? El que fue la base de Resident Evil, de Mikami. O sea, no pondría, por ejemplo, Rule of Rose o cosas así que son de culto, pero son juegos que tienen sus carencias grandes, ¿vale? Pero bueno, no sé. A ver, la lista como tal no es tan mala como imaginaba, ¿vale? Lo que pasa es que en su intento por hacer combinación de lo importante o lo relevante con lo bueno, sale muy debilitada, ¿sabes? O sea, es una lista... No sé, es que ya lo llamaría los más importantes, podría ser. O los más icónicos, incluso te diría. Icónicos porque al final el FNAF es icónico. Para la generación que tiene 8 años es icónico, ¿sabes? Pero los mejores no. Los mejores creo que no es la palabra adecuada. Es la mejor para SEO, para que la gente clique, ¿sabes? Es mejor poner Best Games que poner Iconic Games o lo que sea, pero no sé.
No sé, me faltan cosas. Me faltan cosas, la verdad. Esperaba algo peor cuando habéis pasado la lista diciéndome, ¡buah, esa es lamentable! Esperaba algo peor. Al final me queda un poco igual, la verdad. Obscure yo lo hubiera puesto, tío. Está guapo. O sea, un juego cooperativo de terror de la época de la Play 2. No se ha hecho mucho después de eso. Pero a ver, Obscure tampoco está... A ver, seamos realistas, Obscure es un juego de 7,5. O sea, tampoco es un juego brillante. Es como el Cold Fear. A mí me parece muy curioso, ¿vale? El de Resident Evil 4 en un barco. Pero tampoco estaría en el mejor de la historia. O sea... Obviamente, vaya. Además, han cubierto un poco todos los géneros, ¿eh? Walking Simulator, juegos de terror en los que escapas del enemigo, pelijuegos, survivals clásicos, luego juegos en tercera persona con acción. Han cubierto un poquito todos los espectros.